Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Gracias por la conexión. Como les decía, bueno, les subí la evaluación de la metamorfosis, la segunda parte, así que tienen plazo hasta el próximo viernes de la próxima semana para hacerla, ¿ya? Les va a tomar quizá un poco más de tiempo porque es de desarrollo, más tiempo al menos que la primera parte, ¿ya? Pero de todas maneras, para que vayan revisándolo con tiempo, y ahí se vayan organizando ahí. Bueno, como ustedes habrán fijado, vamos a tener 2 clases a la semana, desde ahora en adelante, por lo menos conmigo. Después van a haber reforzamientos, también van a agregar y creo que tutorías, si no me equivoco. Así que, pero de todas maneras las tutorías probablemente las voy a hacer yo y el reforzamiento quizás lo va a hacer la profesora Sandra. Y ahí nos vamos a ir turnando, vamos a ir viendo esa parte. Ya, pero las clases del lenguaje, las comunes, las habituales, las voy a hacer yo. ¿Ya? Bien, vamos a hoy día reforzar un poco lo que ya se venía haciendo, ¿ya? Porque ya vimos todos los géneros periodísticos que había que revisar de este objetivo, pero vamos a reforzar para que vayan recordando un poco. Hoy día vamos a revisar las crónicas, ¿ya? Vamos a ejercitar, vamos a analizar un poco más en profundidad lo que es una crónica, para que veamos si realmente le ha quedado claro, ¿ya? Y lo otro, recordarles que vayan anotando su nombre en el chat por la asistencia, ¿ya? Acuérdense que ahora sí es súper importante, obviamente, bueno, siempre ha sido importante la asistencia, pero esta vez también es importante para el tema de la promoción y todo lo demás. ¿Ya? Bien, vamos entonces. Yo ya les actualicé esta presentación, yo ya se la subí. Dice Taller de Lectura Crítica de Crónicas. ¿Qué recuerdan de la crónica? Porque nosotros ya vimos las crónicas periodísticas. ¿Qué recuerdan de la crónica? ¿De qué trataba? ¿Qué tema abarcaba? ¿Qué características tenía? ¿Qué recuerdan de la crónica? En sus palabras, más o menos, ¿qué van recordando? ¿Qué era una crónica? ¿Qué recuerdan de la crónica? ¿O no se acuerdan nada ya de la crónica? ¿No hace muchas semanas que la vimos? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién me podría comentar un poco de qué trataba la crónica? Yo no me acuerdo nada, perdón. Ya, ya, Paulina. Ya, y entonces igual es bueno que lo repasemos. Ya, espero que los demás si se acuerden un poco. Ya, acuérdense que materia pasada no tiene por qué ser materia olvidada. Ya, así que espero que lo vayamos retomando. Ya, bien, bueno, después voy a volver sobre lo que es la crónica. Ya, pero el objetivo en general que estamos trabajando es el objetivo 10, que tenía que ver con el análisis de diversos medios de comunicación y los diversos textos que encontramos en los medios de comunicación. ¿Ya? Nosotros hemos revisado las noticias, ¿cierto? La noticia, sí o sí, imagino que la saben, ya que las noticias son texto informativo, ¿verdad? De hechos noticiosos del momento, ya de actualidad, sobre todo que abarcan diversos ámbitos, pero sobre todo de importancia ciudadana, ¿ya? Y tiene una estructura determinada, ¿cierto? El epígrafe, el titular, la bajada, el lead, ¿cierto? Y el cuerpo de la noticia, y suele responder a 5 preguntas claves: al qué, al quién, al cuándo, al dónde, al cómo y al por qué. Ya son las preguntas clave dentro de una noticia. El reportaje, por otro lado, es un texto mucho más extenso, mucho más acabado, mucho más desarrollado, ¿ya? Que a la vez también incorpora otros subgéneros, por ejemplo, como son las entrevistas. Un reportaje sí suele tener entrevistas dentro de sí mismo para ir desarrollando, ¿cierto?, de mejor manera la información. Por otra parte, tenemos las cartas al director, que son textos de opinión, donde un ciudadano, ¿cierto?, común y corriente, por así decirlo, da su opinión sobre un tema y esta es expuesta en un medio de comunicación, generalmente en un diario, ¿ya? Donde dice señor director, ¿cierto? Y ahí después desarrolla el tema. Pero como es un texto de opinión, tiene un carácter argumentativo, por lo tanto hay un desarrollo de una tesis, ¿ya? Por otra parte, revisamos lo que era publicidad y propaganda. Dijimos que si bien se veían de manera equivalente muchas veces, sin embargo no son lo mismo. La publicidad tiene más bien un rol de promover, cierto, la compra, cierto, de un bien de consumo, cierto. La publicidad tiene que ver más bien con algo que se busca, claro, promover para que se consuma, cierto, o un bien o un servicio. Y en el caso de la propaganda tiene más bien un fin ideológico o de ideas, ¿ya? Y en el caso de la crónica en particular, la crónica es un texto híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mezcla entre un texto expositivo o informativo y un texto de opinión o argumentativo.
Por lo tanto, va a tener mucho detalle, todos los hechos objetivos, vendría a ser la parte informativa. Sin embargo, igual va a tener algunas características de opinión porque de alguna manera el cronista, ¿cierto?, va relatando su experiencia frente a aquello que va contando. Nosotros, eso respecto a los textos que hemos revisado. También revisamos la columna de opinión, ¿cierto?, que claramente es un texto de opinión, entre otros de los que hemos visto. Respecto a lo que debemos identificar en ellos, nosotros siempre vemos los propósitos explícitos e implícitos. Los propósitos explícitos quiere decir más bien cuál es la finalidad, qué es lo que desea lograr este tipo de texto. Y el propósito implícito, por otro lado, tiene que ver con aquello que nosotros podemos concluir a partir de aquello que no está literal, cierto, dentro de los textos de los medios de comunicación. Es decir, siempre ver más allá del texto. En ese sentido, nosotros debemos también pues, siempre justificar lo que decimos, ¿verdad? O justificar esos propósitos. ¿Por qué? Si son textos de opinión, a través de la tesis, ¿verdad? Que identificamos, a través de los argumentos. Si son textos informativos, ¿verdad? O expositivos, como el caso de la noticia, a través de los datos y los hechos que nos van informando. ¿Ya? Y también revisamos estrategias de persuasión, que sobre todo las revisamos en la publicidad y la propaganda, como el tema del humor, los estereotipos, la apelación a los sentimientos, que eso más bien es propio de la persuasión. Y por otro lado también, cuando revisamos la crónica, nosotros contrastamos diversas fuentes, y en ese contraste de fuentes nos referíamos más bien a que los distintos medios expresan la información de manera diferente. Ya puede ser la misma información, pero se entrega de manera distinta. Si no me equivoco, en ese caso, esa vez revisamos crónicas que tenían que ver con el tema de la AFP, ya para que lo recuerden, ¿ya? También los efectos causados por los recursos no lingüísticos, es decir, muchas veces la imagen, la imagen, la disposición gráfica, los efectos del sonido, ¿ya? El diseño mismo, todo eso que es lo que si bien acompaña el lenguaje, pero no es lenguaje en sí mismo, ¿ya? Todo eso que sobre todo también lo vimos en publicidad y propaganda. Y lo lingüístico, bien, ahí tiene que ver con las figuras literarias, las expresiones populares, las palabras propias de un idioma o de otro, la intertextualidad, que es la relación entre distintos textos, las modelizaciones, que son más bien, eso se suele ver más en tercero medio. De todas maneras, las modelizaciones tienen que ver cómo nosotros por ejemplo, modificamos un poco nuestro discurso, lo que vamos diciendo. Y la similitud y diferencia entre los distintos hechos y las distintas fuentes, ¿verdad?, que nos presentan estos hechos. Y finalmente, aquello que influye, ¿verdad?, en nuestra opinión. ¿Ya? Eso fue como a grandes rasgos nuestros objetivos que hemos revisado en esta unidad, por así decirlo. ¿Ya? Pero, ¿qué es una crónica? Para que vayamos recordando, una crónica es ante todo una especie de narración. Si bien no debe ser exclusivamente una narración, porque si no sería más bien un texto literario, ¿cierto? Sería un texto narrativo. Sí debe centrarse, si bien en contar una experiencia, en contar un hecho, en un tiempo determinado, y en eso coincide con la narración, ¿ya? Y como narra los hechos de manera cronológica, es de ahí que viene la palabra crónica, viene de la palabra cronos. Cronos era el dios del tiempo y el padre de todos los dioses de la mitología griega. De ahí viene la palabra crónica. Entonces, una crónica nos relata los pormenores de un hecho, ¿cierto? Que le pasó a alguien o vivenció a alguien, ¿cierto? De manera, o aquello que se nos va a informar, sigue un orden cronológico. Es muy similar a la literatura, muy cercano, porque sigue esta lógica de la narración, sin embargo, un texto periodístico, ¿ya? Y sobre todo, en ese sentido, debe predominar la información por sobre la narración. Entonces, lo que es narrativo acá dentro de la crónica, más bien sirve de ayuda o subsidia, si se quiere, a este texto periodístico o a la entrega de información. ¿Cómo define, por ejemplo, Martín Vivaldi la crónica? Él dice que es una información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos. O sea, a la vez también es híbrido en el sentido de que entrega una información y una interpretación de esa información y a la vez una valoración de los hechos. Y en esa valoración está la parte subjetiva del cronista, es decir, la opinión. Como les decía, la palabra crónica se deriva de cronos, que en griego significaba tiempo, y por eso cuenta con un acontecimiento de interés general. No olvidar que como están en los medios masivos de comunicación, debe ser siempre de interés general, de acuerdo a cómo sucedió en un periodo de tiempo, aunque el manejo del tiempo no es lineal necesariamente. ¿Ya? Eso respecto como a la definición de crónica para que la recordemos. ¿Qué características uno detecta en una crónica?
este tiempo, ¿cierto? Tiene que ser definitivo, o sea, tiene que dar un cierto ritmo a la crónica. Y a la vez tiene que, sirve, ¿cierto? Los datos, las fechas, ¿cierto? Sirven como datos para darle credibilidad a la historia. Y además, ¿cierto? De narrar la historia, el cronista también emite juicios de valor sobre aquello que va contando. Ya por eso es un texto híbrido, porque tiene mucho de opinión también. Obviamente cada persona, cada cronista va a escribir de manera diferente, por lo mismo cada uno va a tener un estilo propio y sobre todo no olvidar que debe narrar un poco también, por eso tiene mucho de narración. Y en esa narración, sobre todo son las descripciones de lo que sucedió, ¿ya? La narración más bien se ocupa desde el punto de vista de las descripciones entonces. Y sobre todo centrándose en un acontecimiento de interés colectivo, dándole énfasis entonces en cómo sucedieron las cosas, usando el lenguaje sencillo, claro, cercano, cierto, ameno, agradable, ¿verdad? Y que da entonces esta visión subjetiva sobre los hechos. Va a quedar mucho más claro cuando lo veamos en el ejemplo, ¿ya? Y desde ese punto de vista, ¿cierto? Existen diversas funciones de la crónica, que muchas veces sirven como fuente de consulta para los historiadores porque son verdaderos testimonios. También sirve para dejar constancia de un hecho y también para relatar cómo sucedieron las cosas y a la vez dar una opinión sobre ello o valorarla. Y de acuerdo a, claro, si predomina, por ejemplo, la narración, va a ser la narración cronológica sin emitir juicios de valor, más bien centrándose en la información, ¿ya? Va a ser informativa. Si bien informa, pero a la vez también está comentando y dando una opinión, va a ser una crónica de opinión. Y si es más bien una de estilo literario, ¿cierto? Donde agrega ciertos componentes de la literatura, va a ser una crónica interpretativa, ¿ya? Y según los temas, por ejemplo, si son temas de interés político o temas políticos, va a ser una crónica parlamentaria. Si son hechos de actualidad, va a ser una crónica noticiosa. Si son crímenes, por ejemplo, va a ser una nota roja. Si son temas del deporte, de cualquier área del deporte, va a ser una crónica deportiva. Si son temas que hablan de una localidad, por ejemplo, de Copiapó, de cualquier parte del mundo, pero de una localidad en particular, va a ser una crónica local. Si hablas de temas del arte, de la música, bueno, la literatura también puede ser, a pesar que hay una crónica literaria específicamente, pero del cine, de cualquier área, va a ser una crónica cultural. Ya entonces también los temas determinan el tipo de crónica, ¿ya? Que son bien variados, o sea, como se fijan ahí pueden ser múltiples los temas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Es un poco para recordar aquello que ya habíamos visto en relación a lo que era una crónica y cuáles eran sus características. Vamos a revisar hoy día una crónica del desierto, ya que se titula Regreso a San Pedro de Atacama. ¿Alguno de ustedes ha visitado, ha conocido San Pedro de Atacama o no? ¿Alguno ha viajado alguna vez o conoce cómo es esa zona? ¿Alguno conoce San Pedro de Atacama o nunca nadie ha ido? ¿No? Yo ¿Ninguno ha no, tenido? profe. ¿Ya? Ojalá tengan No, la profe. oportunidad de ir. Yo tampoco he ido a San Pedro, pero quiero ir en algún momento cuando pase la pandemia, porque es muy bonito. Vamos a ver que tiene mucho de cultura, tiene muy bonitos paisajes, muy llamativos. También van muchos mochileros también para allá, mucha gente de otros países suele venirse a una temporada, ¿cierto? A visitar San Pedro también. Vale la pena por lo que vamos a ver, miren. Dice así, trabajé un semestre completo en San Pedro de Atacama. Ahí está contextualizando el lugar, ¿cierto? Si bien la fecha aparecía al principio, yo la puse al final, pero esta crónica es del 2017. Ya la fecha siempre es importante. Esa temporada, como la llaman acá, fue quizá una de las experiencias más intensas y completas que viví. A continuación narraré las más significativas impresiones que surgen al recorrer nuevamente esta tierra. ¿Ya? Ahí sí tiene esa característica de crónica, ¿cierto? Que les comentaba, que era la narración. En ese sentido, la narración es parte crucial, sobre todo para describir una crónica o una experiencia en esta crónica. Hace 4 años ya llegué a San Pedro de Atacama, nuevamente está contextualizando el tiempo. Recién egresado, huyendo de mi tesis. Sin entrar en detalles sobre eso, llegar al altiplano atacameño, a instalarme, ha sido lo más intenso que me ha sucedido en los últimos años. Llegué con la convicción de que me quedaría un par de meses, para luego volver o seguir viajando, lo que finalmente resultó en casi 6 meses de experiencia literalmente de otro planeta. Vayan pensando igual,
¿Por qué? ¿Qué habrá motivado, cierto, a esta persona, a este joven, cierto, a quedarse 6 meses en San Pedro de Atacama? ¿Ya? Después dice, esta posibilidad se debe principalmente a que San Pedro de Atacama ofrece una sólida oferta gastronómica, ¿cierto? Una variedad de comida, ¿verdad? De platos típicos, entre otros, y hotelera, porque claro, porque como viene mucho turista internacional, tiene que desarrollar el turismo, con una enorme variedad de precios y servicios, todo de excelente calidad. La enorme afluencia de público, por ende la oferta y la demanda, excluyen cualquier servicio de baja calidad, determinando que se ofrezcan servicios confiables con un estándar de media a alta calidad en todos los rubros. Esto genera que la empleabilidad para quienes peregrinan a estas tierras sea competitiva también. Hay empleo para todos, pero en el corto plazo estos son capaces de desechar a quienes no se adapten de forma satisfactoria al ritmo de vida de San Pedro. Si San Pedro no te abraza y te acoge, te escupe en solo días, me dijo un chico que conocí el primer día llegado a estas tierras. Fíjense las imágenes, fíjense los dichos, ya que después lo vamos a ir comentando. Retorno a un lugar místico. Fíjense cómo son estas calles también. Trabajar y vivir en San Pedro, en definitiva, permiten acceder desde otra posición a los sitios patrimoniales y turísticos. Sin duda, el acercamiento que se hace como habitante, aunque efímero pasajero, está dado por habitar el espacio patrimonial. O sea, San Pedro de Atacama, además de los paisajes también y de su cultura y de su gente, también se destaca por su patrimonio arquitectónico, por sus viviendas también. Utilizar sus calles, pasadizos, rincones, vivir en un ayllo. Está escrito como ayllu, pero se pronuncia, si no me equivoco, como ayllo, porque es una palabra quechua, ya del territorio. Acuérdense que esa zona es más bien de los diaguitas, entonces ahí la lengua era el quechua. Y los ayllo, o ayllu, como está ahí, pero se pronuncia ayllo, si no me equivoco, es, ¿cierto? Eran como grupos de familia, ya son como grupos de, claro, con cabeza de familia, ¿cierto? Padre de familia con sus respectivos núcleos familiares, ¿ya? Entonces, una de las cosas que buscan, o las experiencias que buscan, ¿cierto? Los turistas al visitar esta zona, es vivir justamente esa experiencia in situ, conocer cómo son las costumbres, cómo funciona ese grupo familiar, entre otras cosas. En una construcción entonces de adobe, almorzar todos los días en la enorme oferta gastronómica y recibir el descuento para la gente del pueblo, sin duda originan otra sensación de pertenencia y apología a este territorio. O sea, además si uno se queda a vivir ahí te hacen descuento. Así que bien interesante igual. Ahora mismo estoy sentado en la Plaza de Armas de San Pedro. Miro las construcciones, los enormes pimientos que protagonizan este panorama, los arcos y columnas de las construcciones antiguas, la casa de Pedro de Valdivia, así llamada por ser la vivienda que Francisco de Aguirre mandó construir para el comandante de las huestes que conquistaron este territorio desde 1540. Ya, o sea, es una ciudad, un pueblo con mucha historia. La iglesia de San Pedro es una de las iglesias de más antigua data de nuestro país, de estilo andino. Está hecha a base de adobe, ahí está cierto describiendo cuál es este estilo andino, tablas de algarrobo y cactus que se encuentran amarradas con cintas de cuero en el techo, de especies camélidas de la zona. Consta de 2 puertas, según se dice la principal, era para que entraran los españoles y la del costado los indígenas. O sea, ahí también claramente refleja el clasismo, cierto, de la época. Hoy en día es un monumento nacional de Chile. Y por último, dice, observar el pueblo mientras lo recorro, mientras estoy aquí sentado, me llena de nostalgia. Ciertamente hoy, desde otro ritmo, puedo contemplar apaciblemente por qué estas calles de tierra y muros de adobe atraen a miles de viajeros de todo el mundo durante todo el año. ¿Cierto? Ahí tenemos, ¿verdad? Que él señala, ¿cierto? Que este ritmo de vida también, piensen también de las personas que viven en grandes ciudades, por ejemplo, Santiago, o la grande metrópoli, Concepción, o aquí mismo en Copiapó, también si se quiere, irse a una ciudad, a un pueblo de ritmo de vida mucho más lento, igual es bastante drástico el cambio, ¿cierto? Pero lo hace bastante interesante también. ¿Cierto? En este preciso momento espero la disponibilidad de una bicicleta para ir a recorrer los valles de la Luna y Muerte, que en Bolivia también hay un valle así. Luego de eso me encaminaré a la aldea de Tulor y a las lagunas Cejar y Escondida. Será un largo día del que espero poder dejar algún testimonio en la próxima nota,
7 de febrero del 2017, Tour Chile Online. ¿Ya? Bien, ¿qué les pareció esta crónica? ¿Les gustó, no les gustó, les llamó la atención? ¿Qué les parece esta crónica? Antes de pasar al análisis y reflexión. ¿Qué les parece la crónica? ¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención? ¿Conocían algo de San Pedro? ¿Les interesa ahora conocer este lugar? Todo interesante. ¿Ya? ¿Y les llamó algo la atención algún lugar o no? De los que se veían en las imágenes. ¿Qué les parecieron las imágenes? ¿Se ve llamativo, bonito? ¿Qué podrían decir? ¿Qué les parecieron las imágenes de San Pedro? Ah, bonito. ¿Ya? Bonito el Claro. paisaje, profe. Sí, cierto. Son bien coloridos, mucho porque es un lugar, bueno, de muchos minerales. Todas esas montañas, ¿cierto? Que se ven de diversos colores, son por los minerales que hay, ¿cierto? Así que eso igual lo hace bien interesante. Y claro, además el pueblo, la cultura, conocer a personas que todavía hablantes, que todavía hablan el quechua, porque en esa zona todavía se habla, algunas personas todavía, es una lengua que todavía se mantiene viva, menos mal, que el quechua. Así que es bien interesante de todas maneras, ¿ya? Súper bien. Vamos a ir a algunas preguntas y necesito que vayan participando. ¿Qué impresiones posee el autor sobre San Pedro de Atacama? ¿Cómo lo describe? ¿Qué impresiones tiene este autor? ¿Cómo describe a San Pedro? ¿Le gustó a él? ¿No le gustó? ¿Qué nos dice de San Pedro? ¿Cómo la valora? ¿Qué es lo que él señala sobre San Pedro de Atacama? ¿Qué dice el autor? ¿Dice juicios positivos, negativos? ¿Qué es lo que destaca? ¿En qué se centró? ¿Era negativo o positivo lo que él pensaba de San Pedro de Atacama, la experiencia que él vivió? Positivo, positivo. Positiva, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué cosas positivas dijo él, por ejemplo, de San Pedro de Atacama? La comida, La comida, ¿cierto? Que tenía una gran diversidad gastronómica, que uno podía disfrutar de diferentes días de sus comidas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otras cosas positivas, qué otro aspecto positivo dijo él de San Pedro de Atacama? ¿O destacaba? La oferta hotelera. La oferta hotelera, ¿cierto? O sea, que una ciudad que promueve mucho el turismo, ¿cierto? Bien, súper bien también. Bien, buen detalle ese, gracias. ¿Ya? Muy bien, claro, esos son como algunos de los rasgos y también que era fácil encontrar empleo también, por ejemplo, ya, pero claro, ahí después decía que si San Pedro no te acogía, también te podía desechar rápidamente, ¿ya? ¿Qué crees que motivó al protagonista de la crónica a vivir 6 meses en este lugar? ¿Por qué creen que él iba por un par de semanas y se terminó quedando 6 meses? ¿Qué lo habrá motivado a quedarse tanto tiempo? Prácticamente se quedó a vivir ahí 6 meses. ¿Qué habrá motivado a este cronista, a este autor, a quedarse 6 meses ahí? A este viajante, porque en realidad a este viajero, porque él en realidad era como un aventurero. ¿Por qué creen que él quiso quedarse? Bueno, él dice varias cosas también de por qué quiso quedarse. ¿Qué lo habrá motivado a quedarse en esta zona? ¿Habrán sido los paisajes, la comida, la gente? ¿O habrá sido todo? ¿En qué se ¿Todo? centra todo, cierto? Y la arquitectura que él describe, la parte patrimonial, la parte cultural, los paisajes, el ritmo de vida también, ya que va apareciendo, ¿cierto? Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué aspectos positivos son resaltados en esta crónica del viaje, cierto, a San Pedro, ya que lo comentábamos un poco, y cómo influyen las imágenes que acompañan al texto en tu percepción del lugar? Fíjense en las imágenes. ¿Qué les van diciendo estas imágenes? ¿Qué sensaciones les producen? ¿Les llaman la atención? ¿Les gustaría conocer estos lugares? Si tuvieran la oportunidad de recorrer, tomar un tour y visitar el lugar, ¿les llaman la atención o no estas montañas, sus colores, sus paisajes? ¿Ustedes les gusta esa idea de la aventura o no les gusta la aventura, no les gusta salir a conocer lugares, ¿no? ¿No les gustaría conocer algún lugar, como por ejemplo San Pedro?
Sí, profe, San Pedro se ve bonito. ¿cierto? Y no, bueno, igual no está, bueno, el norte, ustedes saben que igual es grande, igual no está tan cerca como uno podría pensar. Igual son varias horas, serán como unas 8 horas, ¿o no? Más o menos, o sea, o más, porque hay que llegar a Antofagasta, parece primero, ¿no? O estás cerca de allí, ¿o no? Para poder ir a San Pedro. Me parece que sí, sí. Claro, por lo menos te va a tomar un par de horas, unas 10 horas, pero de todas maneras valdría la pena, ¿cierto? ¿Ya? Y fíjense en las calles también. ¿Qué le llama la atención de las calles, de las construcciones de las casas, o no le llama la atención nada? ¿Qué podrían decir de cómo son estas construcciones de las casas, estas calles? Son como rústicas para tener tanto turismo, ¿no? Claro, ¿cierto? Pero quizá, y eso yo me he dado cuenta cuando viajaba, por ejemplo, cuando anduve en Bolivia sobre todo sí se veía que pasaba que muchos turistas, por ejemplo, que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Asia, por ejemplo, lo que buscan muchas veces es justamente este tipo de experiencia, escapar de estas ciudades con tanta tecnología, con tanto desarrollo, donde la vida es muy rápida, muy intensa. Imagínense una ciudad como Nueva York, por ejemplo, que el ritmo de vida es intenso. Imagínense el cambio radical que debe ser para alguien que vive en esas grandes metrópolis, en esas grandes ciudades, llegar a un pueblo así, que para nosotros no es tan distinto en el sentido de que si vamos al sur de Chile, por ejemplo, algunos pueblos de Chile, en las provincias sobre todo, todavía hay ciudades que el ritmo de vida es más lento, pueblos sobre todo, ¿ya? Sin embargo, para una persona de estas grandes metrópolis, claramente es algo radical y quizás por lo mismo al principio buscan, claro, o sea, claramente buscan relajarse, estar en contacto más con la naturaleza, conocer otras culturas y eso finalmente es lo llamativo, ¿ya? Pero finalmente igual si uno no se adapta, igual como que te puede generar problemas. Fíjense también, por ejemplo, acá en esta imagen de la iglesia, de la plaza de San Pedro. ¿Les llama la atención no sé, por ejemplo, algo? Igual, ¿cierto? Es una de las iglesias más antiguas, ¿cierto? De Chile, así que patrimonialmente es bien interesante. Esta otra imagen también, ¿cierto? Aquí, ahí de la zona, ¿verdad? Toda la zona montañosa que hay, los colores también por los minerales, ¿verdad? O sea, todo muy bonito, bien bonitos los colores. Ya hay los paisajes, así que vale la pena. Bien, otra pregunta. ¿Cómo interpretan la frase, si San Pedro no te abraza y te acoge, te escupe en solo días? ¿A qué se refiere esa frase? ¿Cómo la interpretan? ¿Y por qué? ¿Y a qué se referirá y por qué? ¿A qué se refiere esa frase? Si San Pedro no te abraza y te acoge, te escupe en solo días. Esa frase que comentaba que le dijo un chico, ¿cierto?, de la zona. ¿A qué se referirá? ¿Cómo la interpretan? ¿Qué quiere decir esa frase? Que si no te adaptas, no puedes quedarte. Claro, si no te adaptas de alguna manera te vas a sentir incómodo, o sea, que esa ciudad es bien interesante, pero quizás no es para todos también, están para los que buscan esa aventura, que buscan ese cambio. Claro, y si no te adaptas, finalmente no te queda más remedio que irte de ahí porque si no, no te vas a acostumbrar nomás. O sea, te adapta o no te adapta, o sea, no viene como, no hay tintas medias ahí, ¿ya? Así que bien por ese lado. ¿Y a qué se deberá? Claro, ahí puede deberse a lo mejor, claro, porque como les comentaba también, este ritmo, este cambio de vida radical, ¿cierto? A lo mejor algunas personas después no se logran acostumbrar a un ritmo tan más lento de vida, entonces eso puede ser uno de los por qué a lo mejor pasa eso. Ya pueden haber otras razones también. 5. ¿Por qué crees que el cronista cataloga a San Pedro como lugar místico? ¿Por qué lo ve como lugar místico? ¿Un lugar mágico o místico? ¿Por qué creen que será? Dice, retorno a un lugar místico. Trabajar y vivir en San Pedro, en definitiva, permiten acceder desde otra posición a los sitios patrimoniales y turísticos. Sin duda, el acercamiento de que se hace como habitante, aunque efímero pasajero, está dado por habitar el espacio patrimonial, utilizar sus calles, pasadizos, rincones, vivir en un ayllo, en una construcción de adobe, almorzar todos los días en la enorme oferta gastronómica, recibir el descuento para la gente del pueblo. Sin duda, perdón, originan otra sensación de pertenencia y apología a este territorio. ¿Cómo interpretan todo eso? Entonces, ¿cómo lo relacionan con esta idea de que es como un lugar místico?
o un lugar mágico. ¿Qué quiere decir el autor con eso? Que es una especie de metáfora. ¿Por qué el autor dirá eso? ¿Por qué el cronista dirá eso sobre San Pedro? ¿Que es un lugar místico, un lugar mágico? ¿A qué creen que se debe? ¿A qué se deberá? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué podrá ser? Porque es como antiguo, ¿no? Ya, por la antigüedad, sí, por la antigüedad, por el patrimonio, por la cultura. ¿Qué más? ¿Por qué más será un lugar mágico? O un lugar. ¿Cómo ven ustedes un lugar mágico? ¿Qué sería un lugar mágico para ustedes? O un lugar místico. ¿Qué sería para ustedes un lugar místico? En sus palabras. ¿Han visitado, han recorrido alguna vez una ciudad que digan ustedes, quizás no en sus palabras, pero a lo mejor como una ciudad mágica o una ciudad mística o con misticismo? ¿Qué es para ustedes ese concepto? ¿Cómo lo interpretan? ¿Han ido alguna vez a una ciudad, algún pueblo que digan que quieren quedarse ahí, que les gustó realmente? Que no sé, que es distinto, que se percibe como otra atmósfera, otro estilo de vida. ¿Han tenido esa experiencia o no todavía? De recorrer otras ciudades, de viajar a otros lugares que le hayan gustado, que le hayan llamado la atención. O no viajan mucho. Bueno, ahora es difícil, pero normalmente fuera de la pandemia. ¿Han tenido esa posibilidad o no? ¿De alguna ciudad que le haya llamado la atención? Por ejemplo, ¿conoce el sur de Chile o no? Sí, profe. ¿Ya? Sí, sí, profe. ¿Y qué ciudades del sur conocen? ¿O pueblos o ciudades del sur? Mm, Frutillar. Frutillar, ya. Puerto Cono- Vara. Puerto Varas, súper, muy bien. Puerto Varas también es muy bonito, bueno, Frutillar también. Chiloé, Y Chiloé. Chiloé, ¿ya? ¿Y Chiloé les parece un lugar mágico o no? ¿Un lugar místico, mágico? ¿Podrían decir de Chiloé que es como un lugar mágico o místico? ¿O no? Yo creo. ¿Ya? ¿Ya? Esa palabra se refiere más bien a los lugares que, por ejemplo, a ver, donde te inspira otra cosa, ya donde no es como el ritmo al que estamos acostumbrados a vivir a diario, no es ese ritmo tan intenso de vida donde tenemos que trabajar continuamente, ya si bien todas estas ciudades obviamente funcionan así, pero me refiero a que es como un lugar que tú te puedes desconectar, que puedes tú estar más en contacto con la naturaleza, más en contacto con la gente, ya. Son cosas que muchas veces las grandes ciudades se pierden. En cambio, en los pueblos, todavía acá en Chile, en los pueblos sobre todo, bueno, y en Chiloé también, ¿cierto? Pasa eso de que las personas se conocen todavía, ya no pasa eso que como en las grandes ciudades, que a veces casi nadie conoce a nadie, más que a las personas más cercanas, qué sé yo, eh, ¿cierto? Y además tiene esa idea de estar en contacto con la cultura y con la naturaleza, ¿ya? Eso lo hace interesante, ¿ya? Bien, es un poco también lo que le pasa a este cronista. Y por último, dadas las características de la crónica leída, ¿a qué tipo pertenece y por qué? Recordemos un poco los tipos de crónica. ¿Qué tipo de crónica creen que será y por qué? ¿Qué crónica será? ¿Qué tipo de crónica será? Local. Es una crónica local, ¿cierto? Porque está hablando de un territorio en particular, ¿cierto? Eh, claro, porque habla específicamente de San Pedro de Atacama, de un territorio, así que eso sería lo principal. Y también tiene un poco de cultural, ¿cierto? Porque habla del patrimonio, de la gastronomía, ¿cierto? Ya también tiene, es como una mezcla entre ambas, pero predomina lo local, ¿ya? Y dentro de las funciones, ¿es más bien informativa, de opinión o interpretativa? ¿Cuál función predomina? ¿Se centraba solamente en la entrega de información o también daba su opinión? ¿O abordaba algo literario, por ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que predomina ahí? ¿Él emitía juicios de valor o no? ¿Hacía juicios de valor? ¿Opinaba sobre lo que iba viendo o no? Sí, lo describí como un lugar místico. Exacto, ¿cierto? O sea, él da su opinión ya en varias oportunidades.
Dice, además que está hablando constantemente en primera persona, ¿ya? Trabajé un semestre completo en San Pedro de Atacama. Después dice, narraré las más significativas impresiones, o sea, las impresiones más importantes para él. O sea, ahí todo eso son juicios de valor, ¿ya? Después dice, más adelante igual, lo que decía el compañero, lugar místico, o sea, cada vez que hace referencia a los lugares, ¿verdad? Lo evalúa, los califica, ¿ya? Por ejemplo, dice, ofrece una sólida oferta gastronómica, eso también es un juicio de valor, ¿ya? Una enorme variedad de precios, todo de excelente calidad, ¿ya? Todo eso son juicios de valor, ¿ya? Por lo tanto, sí predomina la opinión, ¿ya? Bien, eso respecto a las preguntas. ¿Queda claro? ¿Va quedando claro ahora? ¿Fueron recordando un poco de qué trataba la crónica? ¿Les queda más claro o todavía hay dudas sobre este género? Recuerden ir anotando el nombre en el chat igual, por la asistencia. ¿Les va quedando más claro o no lo que era una crónica? ¿O todavía hay dudas? ¿O sí les quedó más claro ahora? Sí, profe, quedó más claro. Ah, ya, muy bien. Ya eso es muy bueno. Qué bien. Entonces, ¿se cumplió el objetivo entonces? ¿O no? ¿Y les quedó más claro ahora de qué tratan? ¿Le gustó el análisis? ¿Le gustó esta crónica? ¿No le gustó? ¿Qué podrían decir? ¿Estuvo bonita la crónica, profe? ¿Ya? Ujú. ¿Y quedaron con ganas de conocer esta ciudad o no? ¿Algún día? ¿De visitar San Pedro? Si tienen la oportunidad, ojalá puedan ir a lo mejor con su familia algún día. Sería bonito porque se ve como un buen lugar. A mí igual me gustaría visitarlo algún día, así que espero que les haya gustado. ¿Ya? Bien, eso, nos vemos la próxima clase. No sé si tienen dudas, algo que quieran comentar antes de finalizar la clase. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Nada que consultar? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Sí? No, profe. Ya.